Ok, bueno, regresamos otra vez a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Tenemos más saluditos que nos están mandando nuestro hermano Marcelino Ordaz y nuestra hermana María Luisa. Nos hablan de la Congregación de Bosques de Manzanilla, nos mandan una felicitación para el programa y también se unen a las oraciones de este círculo para que podamos irlo haciendo de una forma más efectiva. Nos hablan también el hermano Wiliberto Ortiz de la Congregación de Vicente Guerrero. Un saludo para todos los hermanos. Nos están también hablando de San Luis Potosí, hermano, ya te contestaron. Y Ulises, gran hermano, que todo el mundo quiere mucho. Ulieric, nuestra hermana Belia, un saludo muy grande también, hermanos. Nosotros los amamos mucho en Cristo. Nuestra hermana Dulú nos está también mandando saludos. Ella pide por la salud de su suegro y de su sobrina, para que también lo tomemos en cuenta a la hora de la oración final, hermanos. Y también nos está mandando la hermana Adriana de Tabasco, saluditos. Adriana Cruz nos manda también saludos y está pidiendo por su papá Moisés, su mamá Susana, su hermano Jonathan y Moisés, que los llevemos en oración para que los cuide. Están pasando una temporada media fuerte y fría allá en Chicago, donde también mandamos un saludo muy grande. Gracias, hermano. Vamos a dar lectura, hermanos, nos acompañan por favor. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 16, para continuar con el tema que estamos tratando de la unanimidad, donde el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Asimismo voy a pedir a nuestro hermano Rubén nos haga favor de leernos Filipenses 2.2 y Filipenses 1.27. Adelante, hermano. Gracias, hermano José. Filipenses 2.2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 1.27: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Muchas gracias, hermano. Bueno, vamos al versículo que leímos al principio. Dice Romanos 12:16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, y no seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuán importante, hermanos, encontramos, según las palabras que nos dice el apóstol Pablo, el hecho de que conservemos y guardemos la humildad. Una de las cosas que nos lleva precisamente a hacer lo que la voluntad de Dios quiere es sujetarnos a Él, y para ello debemos dejar a un lado nuestra propia opinión. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que sentimos nosotros mismos? El hombre nunca va a pensar lo que Dios piensa, y el camino del hombre nunca va a ser el camino de Dios. Dios nos ha trazado un camino y nos ha dado precisamente por eso la revelación por medio de Jesucristo, para que sigamos ese camino. Cualquiera que se basa en su propia opinión se desvía del camino que Dios le ha dado. La unidad entre nosotros precisamente es posible solamente cuando cada uno de nosotros, hermanos, nos sujetamos primeramente a la palabra en las características que Dios quiere. Él desea que haya humildad en cada uno de nosotros. Cristo nuestro Señor nos alentó a esto y nos dijo que aprendiésemos de Él, para que pudiéramos de esa manera también poder agradar al Señor. Aprender de nuestro Señor Jesucristo es el paso primordial que cada uno de nosotros debe de observar, puesto que Cristo predicó y asimismo obedeció lo que el Padre le había revelado para ejemplo de cada uno de nosotros. Hermano Rubén. Gracias, hermano José. Aquí pues está diciendo la parte más difícil ya la hizo Cristo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo complicado para todos nosotros? Es que el Señor no nos deja nada complicado. Dice ahí: completad mi gozo. ¿Qué sería esto? Completar mi gozo es siendo responsables a la hora del culto, siendo responsables a la hora del grupo o la célula que le llaman muchos hermanos, siendo responsables en nuestra oración individual, siendo responsables en la oración con la familia. Está diciendo: completar mi gozo sintiendo lo mismo. Muchas veces, ¿quién no ha pasado esto, verdad, hermanos? Que sin querer estás martillando, te das un golpe con la mano, no con intención golpeas tu otra mano, ¿verdad? La tomas, la llevas a la boca y haces hasta cierto un bailecito, ¿no? Por el dolor que tienes, todo el cuerpo se duele con el golpe que acabas de sentir,
en la iglesia es sentir lo mismo. Si un hermano está triste, hay que condolerse con él, hay que apoyarlo, hay que ponerle el hombro. Muchas veces no tenemos palabras, ¿verdad? Pero sí, un buen hombro para que él se recargue sería más que suficiente, que él sienta nuestro apoyo, que él sienta el amor que Cristo le tiene por medio de nosotros, sintiendo una misma cosa. Y dice aquí también, Filipenses 1:27, que nos comportemos. ¿Por qué nos dirá esto las Sagradas Escrituras? Que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Tenemos que representar que Cristo mora en nosotros. Tenemos que representar que somos cristianos, que somos unos hijos de Dios, y debemos llevar una vida digna de ser llamados cristianos. Gracias, hermano Rubén. Pues miren, hay algunas cosas que destacar aquí de estas dos lecturas que ustedes hacen. Me parecieron muy aplicables a lo que venimos tocando. Uno de los graves problemas que estamos enfrentamos a nivel congregacional tiene que ver con las actitudes con las que nosotros nos acercamos a la iglesia. Yo le invitaría, hermano, en esta noche que usted reflexionara ya en su hogar y pensara, ¿cuál es mi actitud al ir a la iglesia? ¿Tengo esa necesidad o me llevan? ¿Tengo la necesidad de ir a la iglesia o siento que voy obligado? ¿Tengo la necesidad o ya se volvió una costumbre? Mire, si usted analiza esto, se va a dar cuenta de que eso va a tener como consecuencia algunas actitudes. Llegamos a la iglesia con altivez, llegamos a la iglesia creyendo que nosotros sabemos todo, llegamos a la iglesia con la idea de que me necesitan, vengo a la iglesia porque aquí yo les hago falta, soy importante. Mi hermano, cuando usted piensa así, déjeme decirle con mucha tristeza, se equivoca. Las actitudes correctas son las que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y las que veíamos en el programa pasado, en donde la humildad, en donde la mansedumbre, en donde la bondad y el amor son las actitudes que deben prevalecer. Decía mi hermano Josué, me parece muy atinadamente, que cualquiera que toma su propio camino se separa de Dios. Y esto es cierto. En la medida en que cada uno de ustedes toma su propio rumbo, decide qué es lo mejor para él mismo, en la medida que algunos de ustedes consideran que el rumbo que están llevando pues es el adecuado, entonces las cuestiones en la congregación no van a marchar. A veces, hermanos, las divisiones incluso surgen precisamente por esas actitudes, por la actitud que asumimos de tomar mi propio camino. Y esto nos debería llevar a meditar en otra cosa que decían hace un momento, decía mi hermano Rubén, que tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de ser ejemplo en la iglesia. Piense, yo le invito, hermano, allá en su casa, a que usted reflexione y piense un poquito. Cuando usted va a la iglesia con una mala actitud, lo están viendo sus hijos. ¿Usted cree que sus hijos el día de mañana querrán ser cristianos cuando ven esa actitud en usted? Muy probablemente no. Y entonces el día de mañana, no sé, 5 o 10 años después, cuando ya nuestros hijos crecieron y ya no quieren ir a la iglesia, nos volteamos atrás y nos preguntamos, bueno, ¿por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia? Si yo todos los domingos voy. La respuesta es muy simple. Cuando usted le convocaron para pintar la iglesia y no pudo, su hijo lo vio. Cuando usted le convocaron para partir el pan juntos y usted no quiso, su hijo lo vio. Cuando usted le invitaron a salir a predicar y usted no quiso, su hijo lo vio. Y lo único que está haciendo el hijo, nuestros hijos, lo único que están haciendo nuestros hijos es repetir lo que nosotros les enseñamos. Y entonces me viene una pregunta que me parece que ahorita les voy a pedir a mis hermanos que me ayuden a responderla. ¿Cómo hacer para sentir lo mismo? Porque, cuando me refiero a sentir lo mismo, me refiero a ese deseo de estar juntos, ese deseo de comer juntos, ese deseo de perseverar en la palabra juntos. Y también preguntarles a mis hermanos, ahora les doy la palabra, ¿por qué no sentimos ese anhelo? No sé, sería bueno que ahorita tratáramos de darle una luz. Yo sé que mis hermanos tienen mucha experiencia en la palabra, mucha experiencia ministrando ya en sus respectivas congregaciones, y seguramente ellos habrán visto. Retomo la pregunta. ¿Por qué no tenemos el deseo de hacer lo mismo? Hermano Josué, ¿por qué crees que sea? ¿Tú qué, en tu experiencia? Bueno, básicamente, hermano, encontramos principalmente a lo largo del camino de la vida cristiana a muchos de nuestros hermanos que no han entendido el propósito de su llamado.
que no han entendido por qué Dios les ha dado ese privilegio de ser llamados sus hijos. Y esto, entre otras cosas, es precisamente porque no hemos querido introducirnos y abundar en el conocimiento del Señor. Es tan maravilloso, hermanos, cada vez que nosotros podemos encontrar cómo Dios nos habla mediante esa palabra, nos conforta, nos alienta, nos dirige, nos instruye, nos enseña, de tal manera que todo lo que nosotros pudiéramos desear, saber y de qué manera actuar, lo encontramos en la misma palabra. Pero el cristiano no siempre desea esa abundancia de conocimiento, y cuando el deseo no existe en el corazón del cristiano, de aquellos hermanos y hermanas que han sido bautizados, entonces tampoco existe ese amor por el propósito de la palabra. Gracias, hermano José. Hermano Rubén, un comentario respecto de esto. Pues, hermano, no nos quedamos en las comidas de la congregación porque no me gusta lo que llevas. ¿Cómo voy a comer lo que acaban de llevar los hermanos? Eso no lo comen mis hijos. ¿Cómo voy a leer cómo voy a llevar? Hasta a veces no llevamos ni siquiera nuestras Sagradas Escrituras. Dicen que la palabra de Dios pesa mucho, ¿verdad? Y a mí no me gusta cargar cosas pesadas. Entonces son partes que muy tristemente se ha notado que el hermano se queda, empiezan los hermanos con mucho amor a sacar lo que llevan, con ese agrado, con ese entusiasmo de compartir los alimentos. Y el hermano dice, no, es que yo no como eso, ¿cómo crees? Mis hijos menos. Entonces se va uno apartando, no le tiene un amor a Cristo en realidad, ¿no? Porque a veces le tenemos amor a las cosas que nos agradan y que nos llaman la atención. Muchas gracias, hermano Rubén. Pues miren, hermanos, déjenme decirles que en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, dice: ahora los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo. Ahí hay unanimidad. Y que no haya entre ustedes divisiones, eso es unidad, sino que estén aptamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. En ese mismo versículo, ahora en la versión Reina Valera, dice: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, vivan en armonía, pensando, sintiendo de la misma manera. Eso es comunión. Vamos a ir a un corte, hermanos, un breve corte comercial, y regresamos con palabras de vida eterna.